Con nosotros Tenés tus auriculares acá. el señor Néstor Parisi. Muy bien. Está bien, ¿no? Como lo Bienvenido. mencioné. Está óptimo. Abogado, conocido por su universo mundo jurídico, Por nada, ¿no? por nada. Sí, trato de subir cosas ahí en idioma. Viste que los abogados a veces Sí, usamos, hablan difícil. hablamos difícil, y decimos frases en latín que nadie entiende, a veces ni nosotros nos entendemos, y trato de hablar ahí un poco para que la gente que no es abogada entienda más fácilmente el idioma, ¿no? Está muy bien, porque de hecho yo a veces cuando hablo con algunos abogados les digo, por favor, bájame a tierra lo que estás Claro. diciendo, porque para mí es chino, ¿viste? Empezás a decir, no, porque autos, vienen en autos. ¿Qué decís? No entiendo. Sí, un par de veces agarro a mis clientes y les leo las sentencias, y cuando, a ver, hacer una prueba, a ver si entienden o no, y cuando le termino de leer la sentencia me dice, qué bueno, qué interesante, me dice, pero le hago una pregunta, ¿gané o perdí? Me dice, claro, no se da cuenta, ¿viste? Entonces, bueno, hay que bajarlo Es a tierra un buen poco. punto. Bueno, te damos la bienvenida porque vas a estar acompañándonos en algunas semanas, ¿no? Acá con nosotros, vas a tener una columna. No sé si está todo ok, pero yo acá te estoy obligando a hacerlo al aire. Creo que sí, creo que sí. Es un pacto ya Es que un estamos pacto, cerrando en este exacto. momento. Y hoy justamente, bueno, relacionado un poco a lo que venimos conversando, tema político, el gobierno de Javier Milei, una de las últimas modificaciones que hizo, después de un gran debate, ¿no? Y mucha polémica, fue el tema de la reforma laboral, ¿no? Que creo que hay más dudas que certezas, aún después de haberse sancionado. Sí, hay muchas dudas. Hubo un lío muy grande porque lo primero que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. A veces la gente dice la reforma laboral. Nosotros teníamos una ley de contrato de trabajo que era del año 76. O sea, todos estamos de acuerdo que había que modificarla, había que ayornarla. Había actividades que no estaban contempladas. Por ejemplo, toda la cuestión de los deliveries. Ustedes, las plataformas digitales no estaban en la ley. Claro. Entonces, todos estamos de acuerdo que se necesitaban actualizarla. El tema es, que algunos dicen que requería un debate más amplio, más grande. Se estuvo debatiendo en el Congreso poquito tiempo. Debatiendo, digo, en realidad. Un tratamiento express. Sí, más o menos un tratamiento express, no se discutió mucho, entonces la cuestión es que en 2 meses, menos de 2 meses salió pum y listo. Entonces, bueno, nada, digamos, estábamos de acuerdo en que había que modificarla, no sé si era la forma y no sé si se modificó. Ahora ustedes después me van a decir sus propias conclusiones, si para la gente o para el trabajador es conveniente o no, porque algunos dicen, no, bueno, no a la reforma laboral, pero sin saber un poco de qué se trata. Entonces está bueno también esto, ¿no? Creo que un poco funcionó el tema del concepto de idea de reforma laboral, porque hacía muchos años que no había una modificación en esos términos. Y de alguna manera justificaban que parte de la precarización, la gente que está en negro, bueno, eran parte de un sistema que ya no estaba funcionando y que debía sí o sí ser modificado. Sí, yo también, mira, hay que contar las dos partes. Yo soy abogado de muchas empresas también, muchas pymes que tienen por ahí 10, 12 trabajadores. Entonces, claro, cuando me llamaban para decirme, a ver, ¿de qué se trata esto de la reforma laboral? Claro, ¿qué pensás? Claro. Y yo le decía, y la conclusión de todos los dueños de las empresas eran la misma. Si yo tengo un tipo que me labura bien, que me cumple, no porque salió esta ley lo voy a echar, al contrario, quiero tenerlo siempre. No me conviene estar tomando empleados permanentemente porque tengo que enseñarles el trabajo, no tengo confianza y todo. Entonces, la realidad es que yo no voy a despedir a un tipo que me labura bien, porque tomar gente todo el tiempo también es complicado, no es También fácil. me imagino que es parte de una inversión propia de una empresa que dedica tiempo, recursos a preparar a alguien y que de alguna forma tampoco quiere que ese Claro. vaya No, con tal todo ese cual. capital de conocimiento. Tal cual. Los empleados que laburan bien, te digo, no los quieren, no los van a echar. Es más, les conviene tenerlo a la empresa porque el famoso know-how, viste, toda la estructura y cómo hacerle el trabajo y demás, a veces no es tan fácil y no es... tomar gente de confianza me dicen que a veces es complicado, viste. Es como cuando a veces tenés un inquilino en tu casa y decís, bueno, listo, le aumento el precio, no, que se vaya. Y no es fácil conseguir inquilinos buenos, a veces es Claro. difícil, viste. Entonces, pero bueno, cada uno dirá. Nosotros tuvimos un primer problema con esta ley, que ya es ley, ya no es más proyecto de ley, que se sancionó o se publicó en el boletín oficial
el 6 de marzo. Sí. Ustedes saben que las leyes en nuestro país tienen vigencia 8 días después de publicadas en el boletín oficial, salvo que la misma ley diga cuándo empieza a regir. Pero Sí, esta ley claro. empezó el 6 de marzo. Entonces, la primera pregunta que por ahí asustaba a toda la gente es, ¿para quién rige? ¿Para los trabajadores nuevos? ¿Para los viejos? Claro. ¿Para los que entraron en el año 1980 y pico? Entonces, si yo les pregunto esto a ustedes, ¿qué se les ocurre? A ver, vayamos por el sentido común. ¿Qué piensan? ¿Que se aplica para todos? ¿Para los que entraron después de esa ley? ¿Para quiénes se Tengo aplica? entendido que todo? las leyes no son retroactivas, así Eso que es verdad. se aplicarían para adelante. Eso es verdad, las leyes no son retroactivas, pero también nosotros tenemos un principio que es que las leyes se aplican de forma inmediata. Entonces Claro. ahí lo que tenemos que ver, el gran consenso ¿cuál es? El gran consenso es que estas leyes, de la ley de reforma laboral, se aplica absolutamente a todos los Claro, trabajadores. y a los porque que- si no, me imagino que tenés que estar viendo Separando, el claro. contrato de trabajo con el que entraste, si en el 76, si en el 80, si Claro. no vas a estar con todas las normativas Claro, con cada exacto. No, trabajador. no vas a aplicar 25 leyes distintas, pero igual les digo que esto en un momento fue lo que más confusión generó, porque algunos decían, Sí. no, bueno, no se va a aplicar a todos, se va a aplicar a los que entren después. No, la realidad es que no. La realidad es que esta ley se aplica absolutamente a todos los trabajadores. No importa la fecha de ingreso. Algunos decían, no, lo Claro. que determina la ley aplicable es la fecha de ingreso, pero no determina la ley aplicable la fecha de ingreso, sino el momento en el que se despide al trabajador. Así que esto se aplica absolutamente a todo, a lo que estaban antes y lo que estaban ahora. De hecho, bueno, yo les cuento esto de las empresas, había empleadores que estaban esperando que se sancione la ley para despedir al trabajador, por ejemplo, el 7, el 8 de marzo, y ya que se aplique Sí, la sí, ley sí. nueva, con un montón de consecuencias que ya vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, la primera regla es cierto, las leyes no son retroactivas, pero también las leyes se aplican a las situaciones que ya vienen sucediendo. O sea, la aplicación inmediata. Vos Bien. entraste en el año 80, se te aplica esta ley nueva. ¿Está bien? Eso es lo primero que creo que tiene que saber la gente, se aplica a todos. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se habla de que es tan ¿hablo muy rápido yo? No, No, estás no, perfecto. no, queda Yo, tranquilo. cuando la gente mucho tiempo se me queda callada, yo digo, no me entiende. No. Sí, Ustedes me sí. interrumpan cuando quieren, no hay Sí. problema. Esto. Está bien. Vos Eh, quedate tranquilo, que si bueno, nosotros no entendemos algo, te lo vamos a Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Lo vas a ver en nuestro rostro. muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que se aplica a todos. Ahora, 2 o 3 cuestiones, pues no tampoco quiero abrumar con todas las modificaciones porque es un despelote, pero me traje acá el machetito para hacer lo más preciso posible. Dale. Entonces, Me encanta, me bueno, encanta. muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir qué pasaba hasta ahora y qué va a pasar con la nueva ley. Por ejemplo, si vos tenías una sentencia donde al trabajador le tenían que pagar 1,5 millones o 2 millones de pesos de indemnización. ¿Saben cómo se calcula la indemnización Sí, por despido? El básico de un sueldo por año. El- El que era. El que era, El que exacto. era. La indemnización por despido se calcula, digamos, un sueldo por año, y si trabajaste más de 3 meses se cuenta como un año más. O sea, vos trabajaste 1 año y 4 meses, se cuenta como 2 2 años. años. Muy bien, eso no cambió, eso sigue igual. La gran diferencia es que hasta ahora la base de cálculo de la indemnización, del salario, se tomaba un promedio. Entonces vos en el promedio del salario, ¿qué incluías? Aguinaldo, vacaciones. las bonificaciones, vacaciones, etcétera, etcétera. Ahora todas esas Quedan por fuera. quedan por fuera. No se toma más el promedio, sino se toma el sueldo sin... Hay un montón de trabajadores que salen perjudicados. Piensen los gastronómicos, los mozos. Los mozos, Sí, los salarios básicos de los gastronómicos son súper bajos porque los mozos, la gran parte grosa del salario, ¿de qué era? Propinas. De la propina, muy bien. Ahora Sí, las no, después propinas... tenés también, no sé, el personal de seguridad, que más del 50% de su salario son las horas extras. Exacto. Que Claro. la nueva ley también contempla Las- una modificación. Muy bien, dentro muy de- bien. Las horas extras tampoco se contarían. Entonces ahí tenés un problema porque ya la base de cálculo para la indemnización es menor que la Sí, que era claro. antes. ¿Está bien? están cagando, Insi- básicamente. no, pero yo tengo un montón de clientes que son mozos que donde se quieren matar porque, por ejemplo, de salario cobraban, obvio. no quiero decir un número porque por ahí suena mal, pero es un ejemplo. 800.000 pesos y de propina 600.000 pesos. Entonces, Sí, sí, el salario Claro. estaba compuesto por eso los salarios, algunos son tan bajos, aunque no sé si ustedes sabían que técnicamente la propina está prohibida. ¿No sabían eso?
He escuchado algo, ¿Escuchaste algo? no sé la letra chica, pero escuché Me mata que porque encima sí. en todos lados te lo resaltan, viste, con el resaltador te Claro, ponen sí, 10%, ya te claro. ponen cuánto tenés que dar. Bueno, acá todavía no es obligatorio. Hay otros países donde te obligan el porcentaje de propina. Mm. Nosotros todavía no tenemos, son lo que los abogados llamamos usos y costumbres, Bien. lo que se Ajá. acostumbra a hacer. Pero bueno, la cuestión es que para la base de cálculo de la indemnización hoy solamente tomás el sueldo puro, no tomás promedio, entonces te deja fuera horas extras, te deja fuera Vacaciones. vacaciones, aguinaldo. ¿Y sabés qué más componía la base de cálculo para la indemnización? Todos los rubros que el trabajador percibía Premios. muy bien, premios, y los recibía con normalidad. Sí. Viste que algunas empresas te daban celulares, te pagan el viaje, bueno, todo eso antes integraba la base de cálculo para calcular la indemnización. Ahora ya no se toma más, se queda todo afuera. Entonces ya el monto que te va a dar es menor. Pero bueno, eso sigue lo de, se toma el salario básico y se multiplica por la cantidad de años que la persona trabajó. Una pregunta, Néstor. Hay muchos Muy bien, me dijiste salarios- pregunta, porque si me decías consulta que tenía que cobrártela, así que esa va No, gratis. hay muchos salarios que en su composición, más allá del básico y de bonos, premios y demás, tienen muchos ítems que, por ejemplo, los que contemplan insalubridad. En esos casos, o sea, la ley ¿qué dice? ¿Que se toma solo el básico o especifica qué cosas no se toman? No, la ley dice que se toma el sueldo normal y habitual hoy, Ok. pero dejando afuera todos estos tipos de rubros que son propina, bueno, claramente el complemento por insalubridad quedaría afuera, el celular quedaría afuera, Ok. los viáticos quedarían afuera. Entonces, ya la base de cálculo es, Sí, no, es infinitamente es menor. mucho menor. Pero tenemos otro problema. ¿Saben ¿saben de dónde viene la palabra salario, no? Sí, por el pago de sal. De las- Claro, Sí. por la sal. Pero yo a veces, claro, eso porque no son abogados, pero eso lo sabe la gente. Yo a veces no, digo algo que pienso que no sabe Me encanta nadie. igual, me encanta igual cuando pregunta algo y coincidimos y No, le sí. pegamos. Es como, ay, qué satisfacción No, que no, me sí, da sí, decir, Casi Sí, pues. soy abogado. Sí, es como, Pseudo. ya podría hacerlo. bueno, ¿Dónde está mi escúchame, matrícula? Hay mucho razonamiento en esto, Claro, tampoco sí, no hay sí. nada de magia. Pero bueno, para no irnos por No la... te creas, ¿eh? No, vos decís... Yo creo que tiene que ver también con ser curioso. No sé si todo el mundo sabe ese dato. Ah, puede ser. La curiosidad está buena. Yo a veces me pongo a buscar sentencias raras también y encuentro cada cosa. Claro. El tipo que se demandó a sí mismo porque se golpeó con un boomerang, por ejemplo. ¿Qué? ¿Eso existe? Tiró el boomerang y se lastimó a sí mismo y se Bueno, demandó. en otro programa podríamos hacer Sí. un... Ay, me encanta, una por columna favor. de casos Sentencias así, me vuelvo curiosas. loca. raros. Cuando demandaron a Dios, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Adiós? Adiós. Claro, a Dios. Hermoso. Porque le dijeron que era el culpable de todos los terremotos, de los males de la tierra. Ah, bien. ¿Y sabés por qué rechazaron la demanda? ¿Qué le ¿Por dijo qué? el juez? Porque a Dios no había dónde notificarlo. El Claro. tipo lo quiso notificar en el Vaticano y el juez le dijo, no, este es el domicilio Claro. del representante de Dios en la tierra, pero no es Dios. Bueno, no importa. Para no irnos tanto Soy yo por- queriendo justificar mi mala suerte. Sí. Después mi psicólogo me dice que soy disperso, ¿viste? Claro. Pero me Queda voy por la tranquilo, somos rama. todos iguales. Muy bien. Bueno, entonces, ya la base de cálculo ya es menor. Ahora, suponete que vos tenés una sentencia que te hace lugar y te tienen que indemnizar, ¿está bien? Te tienen que indemnizar con 5 millones de pesos. ¿Qué pasaba hasta ahora? Antes de la sanción de la ley. Esa sentencia te la tenían que pagar toda junta, ¿está bien? Sí. Ajá. Bueno, ahora con la modificación y con la reforma laboral, la empresa tiene la posibilidad de pagarte esa sentencia en cuotas. ¿Está bien? O sea, no la recibís todo junto, la recibís en Ok. cuotas. La pregunta sería, ¿en cuántas cuotas? Bueno, Claro. depende. Si es una pyme, se lo permite en 12 cuotas. Si es una empresa grande, en 6 cuotas. Y lleva un interés, pero es un interés muy chiquito, un interés de, ¿saben lo que es el IPC? Sí. El índice Sí. de precio del consumidor, más el 3%. Pero está bien, en realidad el tipo que ganó un juicio quiere cobrar todo junto, no Sí, quiere sí, sí. cobrar, digamos, ¿no? En cuota. Así que eso O sí. sea, no solamente se hace el cálculo sobre una base menor, sino que encima lo voy a cobrar en cuotas. En cuotas, sí. En cuotas, pensá que podés estar 12 años cobrando una sentencia. Eso es un garrón, porque Sí, porque nuestro país, por más Pero que se actualiza, hoy por ¿no? hoy... No se actualiza. Se actualiza. Sobre IPC más el 3%, sí, ¿no? pero no Mínimo. siempre alcanza la Claro. inflación. No, por eso, contando que en nuestro país venimos
de épocas de mucha inflación y hoy por hoy, por más que se diga que baja, sigue habiendo alrededor de un 3% mensual, interanual sería un 20, Claro. 20 y algo, 30 de hecho, no se ajusta. Se te termina licuando un poco la indemnización. Claro. Un poco, no, un montón. en Bastante realidad, más, un claro, montón. claro. Néstor, mi pregunta es, vos decías recién como que era una modificación de una norma que ya venía desde el 76. Ujú. Y digo, ahora no se va a contemplar ni el aguinaldo, ni las vacaciones, ni las horas extra. ¿Es modernización realmente como se propuso en el proyecto? Y más, yo no sé si el título modernización a mí, ¿cuál es el objetivo de esta? ¿Por qué se sancionó esta ley? Porque supuestamente la excusa, entre comillas, es la creación de más empleo. Bueno, esto no podemos decirlo hoy, esto habría que evaluarlo en un par de años, a ver si realmente Claro. generó más empleo. ¿La lógica cuál es? Es más fácil despedir, puedo pagar más fácil la indemnización, entonces tomo más gente. No sé si va a funcionar de esa manera, con ese razonamiento, Claro. ¿viste? Claro. No sé si es tan automático, pero bueno, lo veremos dentro de un par de años. Mirá, les quiero contar algo. ¿Se acuerdan en la época de los 90 también cuando se hablaba de la famosa flexibilización laboral, que era más fácil despedir? Bueno, Sí. ¿qué hacía la gente en los... A ver, ustedes no sé qué edad tienen, son más jóvenes que yo, me parece. ¿No? 33. 25. ¿Vos cuánto? 27. No, son Una chicos. falta de respeto. Una falta irrespetuoso los tres, yo tengo 47 años. Pero escucha esto, te voy a decir, bueno, la época de los 90 igual se van a acordar. Sí, sí. En un momento se sancionaron leyes donde era más fácil despedir. Entonces, claro, se despedía a la gente. Pero en ese momento, en los 90, la gente recibía una indemnización que ¿saben qué le permitía hacer? ¿Qué había? ¿De qué hubo una explosión ¿Qué hacía la gente cuando cobraba la indemnización? Era un monto que a vos te permitía, por ejemplo, ponerte un taxi. Sí. Claro. Entonces, ¿se acuerdan que en ese momento era cara la licencia del taxi, Sí, sí, además sí. del vehículo? Sí, sí. Pero la gente se ponía un taxi. Entonces, suponete que te despidan hoy y vos querés ponerte a trabajar con una aplicación. Ah. Hoy un auto, no sé, de los baratos, estás hablando de, corríjanme ustedes, pero 20 millones de pesos por lo menos. Que tenga la edad Mínimo. de antigüedad que te permite Que te trabajar en requiera, una claro. plataforma, porque los Bueno. autos muy viejos no se puede, pero sí. Entonces, 20 millones, claro, entonces, digamos, no sé, $15.000. bueno, $15.000. No es fácil obtener No, una no. indemnización de $15.000 que a vos te permite decir, esa plata la voy a invertir para conducir vehículo en una plataforma. Entonces, el problema también es, ¿qué haces? Y menos si te la dan en cuota. Y menos si te la... Ahí está, muy bien. Y menos si te la dan en... ¿Ves que razonas como abogado? Vos tenías que ponerte a estudiar un poco abogacía. Pero claro, menos si te la dan en cuota. Pero bueno, entonces, eso es claramente, por ahí es un beneficio para el empleador y es un perjuicio para el trabajador, ¿no? Eso es el tema del pago en cuotas. Pero después hay otras modificaciones. Hasta este momento había un montón de leyes que decían que si vos estabas trabajando... No se dice en blanco o en negro, se dice bien o mal registrado. Ah. No, Ok. en blanco o en negro no. Se dice bien registrado, mal registrado o parcialmente registrado. Monotributista. Bueno, parcialmente registrado es, por ejemplo, que vos entraste en el 2005 y te registraron a partir del 2008. Entonces hay 3 años ¿no? Eso es parcialmente registrado. Bueno, ¿qué pasaba hasta hace poco? Te chorearon 3 años. Exacto, pero ¿qué pasaba? Si te despedían y vos demostrabas que habías estado mal registrado o sin registrar, te correspondían unas multas, Sí, claro. ¿no? Por empleo no registrado que prácticamente elevaban la indemnización. Si la indemnización era de $1.000.000, la elevaban a 4 o 5. Hoy todas esas multas existen. las eliminaron. Ok. Porque no hay más obviamente te podés considerar despedido porque no estás registrado, pero ya no te van a no vas a Ya no hay multa para quien no registra al trabajador. Exacto. ¿Y la razón de ser cuál sería? La ¿Se razón- supone que es la de formalizar, la de alentar la formalización? ¿o La razón de ser es que volvemos al mismo punto, que cuando vos despedís a alguien se te, comillas, abaratan los costos, porque no hay un montón de Ok. sumas de dinero que no tenés que pagar. no? Ok. Entonces ahí también tenés Pero ¿cuál sería entonces ahí el incentivo? Porque a mí me parece que hay más incentivo para justamente no blanquear a alguien o no registrarlo, si total la indemnización va a ser casi la misma porque no Sí, tiene multas. claro. ¿O Y no? menor, y mucho menor, Mucho porque menor, de claro. 1.000.000 A a lo que- 4 o 5. A lo que vamos creo que Sí, es que en estoy tratando de teoría ponerme en el lugar del empresario, digo. el gobierno lo que quería vender en un momento era justamente que ellos iban a buscar la formalización del empleo frente
a esta reforma, ¿dónde se vería reflejado? Frente a esta reforma... O sea, según lo que diga el gobierno, no lo que digamos nosotros. Yo porque me pierdo en esa parte siempre porque como que no lo dicen. Bueno, ¿sabés lo que esto que yo les comenté que hablé con los dueños de las pymes y todo? ¿Sabés cuál es el gran problema que tienen ellos? No es que despedir a un trabajador sea más o menos caro. El otro día hablaba con uno que se dedica al gremio del calzado, ¿viste? Que encima ahora con todo el tema de las Rubro, importaciones, todo menos 10. Y me decía, si un trabajador cobra de sueldo 500.000 pesos, de esos 500.000 pesos yo le tengo que agregar 400.000 pesos de aportes, obra de carga social, todo. Entonces me dice, es muy caro tener registrado un trabajador. Entonces, claro, ¿cuál es la lógica? No lo registro o lo registro mal, el famoso trabajador que está anotado como media jornada y labura todo el día. Sí. Claro, Entonces, claro, me despide, me hace juicio y bueno, con lo que me ahorré le pago la indemnización. Así funcionaba la lógica. Sí, Entonces, sí. Lo que quiero decir con esto es que no sé si esto realmente está apuntado para alentar la toma de empleados o el trabajo. Mi exacto. pregunta acá sería, clara y simple, ¿a quién beneficia esa modificación? Y esta modificación, los puntos parecen beneficiar más al empleador que al trabajador. Bien. ¿Qué te dicen los que sostienen que podría beneficiar al trabajador? Y que como es más fácil, lo que pasa, insisto, no es automático, como es más fácil o más barato despedir, es más fácil tomar gente. Sí, pero habría bueno, más rotación. habría más rotación, pero... Pero en ese, yo digo, ¿no? Mi lógica es, no debería haber sido, o digo, los empresarios no deberían haber pedido mejor una reforma fiscal o tributaria que una reforma laboral en la Sí, que... porque de hecho a nivel tributario no hubo ninguna modificación. modificación. El costo para sostener a un trabajador registrado sigue siendo exactamente el mismo, no se abarató. Entonces, en tanto y en cuanto ese costo fiscal, como muy bien decís vos, no descienda, no parecería haber mucho incentivo para tomar a los trabajadores, ¿no? De hecho, hasta se me da la idea, casi se me caen los auriculares, se me hace la idea de que independientemente de si se suponía que esta reforma era para beneficiar a una pequeña y mediana empresa, que es la que realmente la tendría más complicada frente a un juicio laboral, etcétera, también termina beneficiando un montón a las multinacionales que siempre, históricamente, si que se querían despedir e indemnizar trabajadores de 30 a 40 años, lo podrían hacer. Ahora lo pueden recontra hacer, eliminar su personal sindicalizado. Sí, y después también tenés otra cosa que a mí, no es que quiera hacer una defensa corporativa de los abogados, pero a mí me molesta mucho cuando se reproduce y se dice y se habla de la industria del juicio, la industria del juicio, la industria... No existe la industria del juicio. Lo que existe son incumplimientos de un empleador y un trabajador que hace juicio y que tiene derecho a cobrar... Porque claro, viste, después ves en las redes y todo que sale diciendo, no, tuve un trabajador que me trabajó 6 meses y me hizo juicio y me ganó 10 millones. Y primero, son casos que no existen. Yo siempre los chicaneo y le pongo, ¿me pasás el número de expediente para que lo pueda ver? Y a veces me lo pasan y cuando veo el expediente resulta que no fueron 6 meses. El trabajador laburó 20 años y ganaba, no sé, 2 millones, entonces claro, le corresponde lo que hace poco salió. Y aparte le correspondía estar registrado. Claro, o sea, además, y hace poco salió el trabajador, el dueño de un restaurante grande, conocido, no lo vamos a mencionar, de Puerto Madero, donde salió quejándose que tenía que pagarle la indemnización a un trabajador. Claro, yo entré al expediente y era lo que le correspondía al trabajador, ¿viste? Claro. Porque, y después hay otra, si le hubieras pagado cuando lo despediste hace 20 años, no tendrías que pagarle hoy. El tipo tuvo que hacer juicio y llegó a esta sentencia, entonces vos tenés que pagarle esto, pero la pregunta es, ¿cuánto vale lo que le pagaste hoy en comparación con lo que le tendrías que haber pagado hace 20 años? Entonces ganaste plata encima, Sí, que sí, le tenés claro. que pagar, Sí, sí, ¿viste? sí. Es que hay un abuso por parte, obviamente, de muchos sectores empresariales, de eso no hay dudas también. Y aparte se piensan que están dando, que es un favor el que le hacen al trabajador, cuando básicamente el que genera la riqueza es el trabajador. Y el otro día vi el expediente, ¿saben quién hizo un juicio? Viste que comentamos hace 2 minutos que cuando en derecho se anula una ley, en realidad no se dice se anula, se dice se deroga.
¿Qué significa se deroga? Que queda sin efecto. Sí. Vieron que hablamos recién que se derogaron todas las multas por trabajo sin registrar y demás. Sí. Sin ir más lejos, el jefe de gabinete, Adorni. claro, Sí. hizo un juicio por estar trabajando también y El que percibió se desloma. y que el que se desloma y percibió muchas de estas multas por estar trabajando sin registrar. No sé si Claro, ustedes sabían. claro. De hecho, Sí, Javier sí, Milei sí. también ganó un juicio a una empresa Claro, bueno, en ¿viste? su momento. Favorecido Entonces, por la ley vieja. Por la ley vieja. Todos hacen uso de la ley, pero bueno. Pero la crítica. Una, La que- una no la pregunta vimos. más tengo yo. A ver. ¿Es en algún punto inconstitucional Muy buena la pregunta. nueva ley Muy a buena tu pregunta. criterio? Mirá, ¿vieron que recién hablamos del pago en cuotas? Ajá. Bueno, ya hay, que yo tenga conocimiento, 5 sentencias Sí. judiciales que declaran inconstitucional el Eso. tema del pago en cuotas. Ojo, esto no es que es inconstitucional para todos los trabajadores. Claro, Cuando sí, iba a decir 5 sentencias en casos particulares Muy de bien. despidos que ya Es- hubo. exactamente. Despidos que ya hubo con sentencias y donde la empresa dijo, la nueva ley me autoriza a pagar en cuotas. Entonces pago en cuotas y un juez dijo, momentito, esto es inconstitucional. 2 cosas les quiero decir con esto. Cuando un juez declara inconstitucional una norma, no la declara para todos los trabajadores, sino que la declara para ese juicio concreto. ¿Está bien? Sirve como antecedente, pero para ese juicio nada más. Y segundo, lo que sostienen los 5 jueces que... Esto lo va a terminar resolviendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algún momento, digo, no todavía, o sí, no sé, depende, pues la Corte también es un órgano político, ¿no? Pero la realidad es que los jueces, hay 4 o 5 jueces que dijeron que el pago en cuotas era inconstitucional porque vulneraba derechos adquiridos del trabajador y que violentaba el artículo 14 bis de la Constitución, que habla que los derechos de los trabajadores son progresivos y esto significa que una vez que los tiene, nadie se los puede quitar. Pero ojo, esto también es una discusión muy grande, porque algunos dicen, no, bueno, vos tenías derecho, no te están quitando el derecho al cobro de a una indemnización, sino que están permitiendo que la cobres en cuotas. Bueno, ahí hay una discusión. Claro, Me mata sí, la letra no, chica que le pero ponen sí, a todo, claro, ¿viste? De todo todo letra hacen una chica. Para interpretación, romperla. Todo una letra chica. interpretación nueva. Todo letra chica como los ¿No? descuentos, ¿viste? El otro ¿No día... hay, no hay un recurso que puedan presentar como colectivamente los trabajadores con respecto a la indemnización, por Bueno, ejemplo? muy buena pregunta. Digamos, lo que habría que decir es quién tiene la potestad de representar a todos los trabajadores. Porque yo no puedo hacer un juicio y decir represento a todos. Claro. Hay un juicio que inició la Confederación General del Trabajo, la CGT, en nombre de todos los trabajadores, donde está pidiendo que se declare inconstitucional la totalidad de la reforma Sí. laboral. Eso todavía, primero hay que encontrar un juez que se anime, ¿no? a declarar inconstitucional toda la reforma laboral. Pero bueno, eso todavía está un poco en veremos. No, aparte digamos, tiene que ver ¿no? con legitimaciones también, pasó por el Congreso, hubo una votación en el medio, la verdad que no es tan sencillo y no es por, digo, si no, no se puede hacer nunca ningún tipo de modificación en ningún ámbito posible. No, tal cual. Gracias, Néstor, Por te favor. agradecemos por estar acá con Espero nosotros. haber sido claro, no sé si Muy o claro. se van con más dudas que Sí. certeza. No, no, por Me dicen. supuesto, nos encantó que vengas, te vamos a esperar próximamente. La semana que Bueno, viene. así un día hablamos de esto de las sentencias raras, así ustedes Sí. se ríen un poco y piensan cómo pasaron ese tipo de cosas. Hay un montón para comentar. Bueno, Néstor Parisi con nosotros, de Mundo Jurídico, abogado y también profe de acá. También, profe, exactamente. ¿Estás Exactamente. preparado para la nueva cursada? Bueno, vamos a ver, espero que sí. Igual cada vez Te van a bombardear los sí, alumnos. cada vez van a vienen estar- con más preguntas. Eso está Obvio. bueno, ¿viste? Sí, por Eso supuesto. está bueno. Gracias, Néstor. Gracias por invitarme.